De hoy, Celso Fantinel, el primer vicepresidente de FEDEAGRO, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos estos minutos de compartir con nosotros en la sección de Economía de Noticias en Vivo. Y señor Fantinel, en la introducción pues hacíamos referencia en principio a la estimación de FEDEAGRO en torno a cuánto permite atender la producción nacional la demanda local, entre 15 y 20%. Este porcentaje se mantiene ante situaciones como la escasez de gasolina, que se ha sumado a las dificultades tradicionales y a las fallas en el servicio eléctrico y otros servicios básicos. Sí, el año pasado, 2018, cuando hacías la sumatoria de los 50 y pico rubros vegetales que tenemos en el país, alcanzamos una cifra de un 20% de abastecimiento. Quiere decir que había rubros muy por debajo de eso, y es el caso ahora nuevamente, ya la escasez que tenemos tremenda de agroinsumos, el tema ahora de los combustibles, que se ha agudizado, los cortes de luz, prácticamente estamos cayendo ahora aún más. Rubros extensivos como el maíz, apenas tenemos unas 50.000 hectáreas estimadas, sembradas, todavía falta corroborarlas en campo, son estimaciones, números que nos envían nuestros directores, deberíamos haber llevado ya 300.000 hectáreas, y bueno, y eso tiene que ver mucho con la falta de insumos, combustibles, repuestos, maquinaria, etcétera, etcétera, pero el tema de las hortalizas, Jessica, que veo muchos venezolanos preocupados, sí está pasando, se nos están quedando las hortalizas en los campos porque no, con nuestros vehículos livianos no podemos ir a nuestras unidades de producción a cargarlas y llevarlas a los mercados para transarlas, y que los hermanos ferieros y los supermercados, las cadenas supermercados organizadas traigan las hortalizas aquí a las grandes ciudades. Estamos hablando de estados como Mérida, Táchira y Trujillo, donde está pasando esta... ¿Y qué porcentaje de la producción de hortalizas se está quedando de alguna manera varada porque no puede ser transportada? Más del 50%. Lo que pasa es que cuando vas a Táchira tienes colas en las bombas de gasolina de hasta 7 días, 5 días, cortes de luz. Muchas veces llega la gasolina y también hay cortes de luz, y la bomba, la estación de gasolina no tiene planta eléctrica. 30 litros de gasolina, Jessica, que es lo que le permiten darle a los ciudadanos en esa zona. Ni siquiera hacen el gobierno estatal, ni siquiera hacen unos operativos especiales para los agricultores, ir y venir a esas unidades de producción 1 o 2 veces al día. Ya prácticamente al día siguiente el tanque de gasolina se les acaba. Recuerda que son zonas montañosas, hay un mayor gasto, son unidades no modernas, muchas son unidades antiguas, y bueno, y eso es lo que está ocasionando que uno lee mucho también en el Twitter, fuera lo que nos dicen nuestros directores en la zona, que bueno, se me quedaron 8 toneladas de zanahoria, tengo 50 toneladas de papa de un grupo de productores lista para cargarle, no se puede cargar, y entonces tú transas y no puedes cargar, entonces no te recibes un pago. Después el amigo feriero, que es el que trae la hortaliza a las grandes ciudades, ya no logra cargar combustible como antes, cuando bajaba a Barinas o por la parte de Lara, ¿sabes? Llegar a sitios como Valencia, Carabobo, y se conseguía, ¿sabes?, con esa fase crítica que se quedaba sin combustible. Ahora uno ve que los ferieros, cuando salen los de Caracas, ayer lo vi, traían unos bidones con las cestas vacías, pero atrás traían unos bidones seguramente llenos de gasoil y de gasolina. Ahora, ¿qué pasa con ese 50% de la producción de hortalizas que no se está distribuyendo a los centros de consumo? Bueno, va a romper la cadena de producción, porque el ingreso, nosotros cuando sembramos, nuestro ingreso después es la cosecha, y ahí es donde volvemos a agarrar dinero para volver a hacer el ciclo. En un clima tropical como Venezuela, aunque estamos en una época de lluvia, es la época más crítica para el occidente del país por la cantidad de lluvia, enfermedades y menor producción de las hortalizas, pero tú puedes hacer 2,5 ciclos de siembra, que es importante para un país. En otros países de clima templado puedes hacer uno, o puedes hacerlo en invernadero, y es mucho más costoso. Nosotros pudiéramos tener hasta ofertas exportables de hortalizas, pero básicamente tenemos también la problemática que el poder adquisitivo, lamentándolo mucho, del venezolano no le da. Por supuesto, las hortalizas son de oferta y demanda, y entonces al haber escasez va a subir aquí los precios. Es un círculo vicioso que el gobierno debería ponerle la lupa, ayudarnos a hacer operativos donde podamos cargar combustible,
donde tengamos estaciones de servicio donde podamos cargar, ir a nuestra finca, seguir produciendo y poderle ofrecer al venezolano hortalizas y alimentos a un mejor precio. Ya se está experimentando desabastecimiento de hortalizas en los centros de consumo a partir de estas dificultades para poderlos trasladar desde el campo hasta el centro y otros estados del país. Sí, le hacemos seguimiento a Mercabar y ha disminuido más del 50%. También aquí en coche, eso lo dicen también los amigos, los choferes de camiones, que son los que siempre uno ve muchas veces en las colas, en un choque. Yo ayer me bajé y eran unos hermanos ferieros de allá de La Grita, del estado Táchira, y me decían que con muchas dificultades aquí en las bombas de gasolina, tampoco no les permitían cargar el gasoil y la gasolina, por eso, o sea, es un círculo muy negativo. Mira, ojalá se resuelva. Fui a una reunión a Turmero, a Cagua, en la Encrucijada, vi un abastecimiento de gasolina, no vi grandes colas. Ojalá se normalice esto, Jessica, para el bien de todos los venezolanos y los agricultores. Usted mencionaba que esto puede tener como consecuencia un incremento en los precios de las hortalizas, ¿no? Para el consumidor, ¿cuánto podría ser ese incremento tomando en cuenta Mira, lo que pasa, el precio al productor, Jessica, del monitoreo que yo hago del trance de estas hortalizas allá en los mercados de La Grita, que es un mercado muy importante, son hasta menos de un tercio o hasta mucho menos de lo que uno observa aquí en estos mercados a cielo abierto o en los supermercados. Bueno, hay toda una cadena, recuérdense que las hortalizas son perecederas, la cadena de frío por los cortes de luz también está muy afectada, de manera que también eso hay que tomarlo en cuenta. Los productores muchas veces cobramos hasta 60 días después, nuestro flujo de caja está muy afectado, no hay créditos bancarios por el tema del encaje, de manera que la situación es esa. Sé que teníamos planificado sembrar 40.000 hectáreas de papa en esa zona de los Andes, ni siquiera la proyección de nuestros directores va a alcanzar, dicen, las 3.000 hectáreas, o sea, es gravísimo, ¿no? O sea, el tema del desabastecimiento lo vamos a seguir viendo y más en estos meses de invierno, que son unos meses que la producción de hortalizas tiende a bajar por el tema climático. A propósito del ciclo de invierno, en abril, FEDEAGRO emitió un comunicado advirtiendo que estimaban que podría perderse el periodo de producción y que esto podría llevar a una caída en la producción superior a la del año pasado por faltas de fertilizantes, de combustible y de los insumos que necesitan para producir. Sí. ¿Qué ocurrió luego de esa advertencia que hicieron a través de este comunicado? El 10 de abril, si mal no recuerdo, fue difundido. Sí, la película no ha cambiado, el gobierno sigue con su estrategia primero de unas 12 empresas que nosotros llamamos agroenchufados, alrededor de unos 800 productores, que ellos creen que con eso van a abastecer y sembrar el maíz y el arroz para todos los venezolanos. No llegó ni siquiera el 15% del fertilizante, apenas llegó un 30% de semilla, porque una empresa transnacional decidió a motus propios enviar 160.000 bolsas de maíz y arribaron a Venezuela, pero solamente estas 12 empresas que están en Agrosur son las únicas que pueden acceder a eso. Las gobernaciones, como la del estado Guárico, creo que tampoco le entregaron la cantidad de semilla y fertilizante suficiente. ¿Cuál es el monitoreo y lo que hemos visto hasta ahora la película? Apenas tal vez unas 50.000 hectáreas de siembra de maíz en Portuguesa y Barinas, cuando ahí se debería llevar no menos de 250.000 hectáreas. Ya el ciclo debería estar cerrándose el 15 de junio, ya para ello sembrar maíz después del 15 de junio es perderlo. Debería venir a voltearse aquí al oriente del país, que la siembra de un rubro tan importante como es el maíz blanco, amarillo, el maíz blanco para la arepa, el amarillo para hacer alimentos para animales, deberíamos tener una proyección de algo más de 200.000 hectáreas y la proyección según la gobernación es no sembrar más de 30.000 hectáreas. Vamos a revisar rápidamente el comportamiento de la producción en los últimos 10 años, entre 2008 y 2018, de acuerdo con datos de FEDEAGRO. Nuestro equipo de producción, si nos permite, tenemos este cuadro
que la fuente FEDEAGRO justamente, vemos como los distintos rubros o parte de los rubros agrícolas de Venezuela registran una caída, en algunos casos superior a 90%, 99% por ejemplo es la caída en la última década de la producción de sorgo, la de maíz el maíz registra una caída de 76%, arroz 84%, caña de azúcar 79%, café 66%, por ejemplo papa 91% de caída, pimentón 84%, y pues ahí está evidente, de acuerdo con las estimaciones que ustedes presentan. La pregunta es, al cierre de este año, esto es al cierre de 2018, al cierre de este año, tomando en cuenta estos elementos que se han sumado, la agudización de la escasez de gasolina, el incremento en las fallas de servicios básicos, ¿qué proyección tienen en cuanto a la producción? ¿Cómo se podría ubicar? Va a seguir cayendo, y en maíz yo creo que de cada 10 arepas apenas podemos producir una. Las otras 9 arepas van a tenerse que importadas de países como México, que son productores de maíz blanco y pueden exportarnos hacia Venezuela. Aunque es deficitario, no entiendo cuál es el negocio que tienen los mexicanos. Ahora, 5% de producción local para atender, pero una producción que alcanza para 5% de demanda local, sí. El resto alcanzará para ser importado, tomando en cuenta también la caída en el ingreso, las dificultades que atraviesa el país. Claro, eso es lo que el gobierno tiene que hacerse su mea culpa, Jessica, porque nosotros, sobre todo las asociaciones de FEDEAGRO, los programas de producción de FEDEAGRO, nosotros alcanzamos siembras de más de 500.000 hectáreas y estamos hablando alrededor de unas 40 asociaciones. Ahora te consigues asociaciones que apenas han logrado sembrar 500 hectáreas cuando sembraban 15.000 hectáreas. El gobierno tiene que hacerse un mea culpa. Esas 12 empresas de las que nosotros llamamos agroenchufados no tienen todas el know-how y esta experticia de sembrar maíz. Ahí tuviste de esas 2 millones, casi 900.000 toneladas de maíz, el 85% eran de las asociaciones de FEDEAGRO, y habían otros privados que también alcanzamos 850.000 hectáreas. O sea, es voluntad política, Jessica. Los insumos no se pueden comprar para la primera quincena de abril o mayo, los insumos se compran un año antes y se empiezan a despachar prácticamente desde el 1 de enero, comienzas a despachar rubros muy tecnológicos, muy tecnificados, muy demandantes de mano de obra, y para sembrar una hectárea de maíz necesitas casi $900, digamos, necesitas muchos recursos para hacerlo. Eso sí, abastecíamos 100% maíz blanco, 75% maíz amarillo, 100% de arroz, logramos exportarle arroz a Colombia, 70% de azúcar, y ahora no llegaremos ni siquiera al 30%. Es sorprendente la contracción en la producción. Señor Fantinel, le agradecemos esta entrevista que nos ha concedido el día de hoy en la sección de Economía de Noticias en Vivo. Celso Fantinel, el primer vicepresidente de FEDEAGRO, ha estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Al regreso estará de nuevo Amanda y Ana Virginia con ustedes.